El voto duro se identifica el que emite aquel ciudadano por un partido y por el cual siempre ha tenido una identificación. Dicho en otras palabras, toda su vida han sido militantes de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional o del Partido de la Revolución Democrática. Entonces el voto duro es el que pase lo que pase, va a tener ese voto, ese sufragio el partido, ¿no? Pero hay también el voto razonado. El voto razonado también puede ser interpretado como el voto útil, aunque se diferencie. El voto razonado es el de aquel ciudadano que sin tener una identidad partidaria ve el escenario de los diferentes candidatos y opta por un criterio que considera él la razón, cual muchos años en el poder, y entonces vamos a darle la oportunidad. O bien representa valores que se identifican con mi persona y entonces la razón es mi identidad, aunque no tengan adherencia a un partido político, ¿no? Entonces se identifican con él y dicen, aquí está mi voto razonado. El voto útil es el que se guía mucho por la propaganda. Por ejemplo, si hubiera un empate técnico, en donde por empate técnico entendemos una preferencia electoral del 32, 30 a 29, por 3 partidos o por 2 partidos, aquellos ciudadanos identificados con un cuarto o quinto partido, dice, yo ya no le voy a otorgar mi voto a quien yo había pensado, porque ese voto se va a desperdiciar, y entonces se lo otorgo a uno de los 3 partidos que tienen, dijéramos, un porcentaje de tercios, y que ese voto pueda significar la victoria para uno. Es el voto útil, ¿no? El ejemplo más claro de eso fue cuando un grupo de personas en el año 2000 le otorgaron el voto útil a Fox para no dárselo a Cuauhtémoc y de esta forma quitar al PRI. Ese es el voto útil, ¿no? El voto diferenciado, que a veces cuesta trabajo. Bueno, el voto diferenciado es algo muy normal, es común, se presenta en todas las democracias y significa que yo voto por el gobernador por un partido y voto por los diputados por otro partido. Busco un equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Le doy mi voto para el poder ejecutivo a un partido y por otro partido al poder legislativo, porque concibo que debe haber un equilibrio de poderes, ¿sí? Entonces se rompe esta monotonía de que el Congreso pertenece al partido que está en el gobierno, en el poder ejecutivo. El voto de castigo es aquel voto en donde el ciudadano dice, estoy harto de un determinado partido y entonces no quiero votar por él. Entonces el voto de castigo es cualquiera menos por él. Es, dijéramos, una actitud opuesta al voto útil y al voto racional. Entonces se lo entrego a un partido, no me importa quién gane, pero lo que no quiero es que gane él, y entonces le doy un voto a alguien que no va a ganar. Entonces se le da ese voto a un partido mucho menor. Pareciera que se pierde ese voto, porque cae, dijéramos, en condiciones mínimas, y esa es otra forma de entender la participación electoral, ¿no? Claro, la empatía es, me cae bien, ¿no? Por ejemplo, hay candidatos con los que se identifica el ciudadano, y entonces no sé lo que promueva, no sé qué partido pertenezca, pero me cae bien, me es simpático, ¿no? Entonces hay una empatía natural y el ciudadano
vota. Todas estas formas se van reduciendo, y si bien en la literatura podemos escoger 15, 20 modelos, bueno, no son modelos, sino formas, cada vez se va reduciendo más en la medida en que los partidos hacen una propaganda más específica. Si fuéramos optimistas, diríamos, en la medida en que la sociedad se va haciendo un poco más democrática, de participación, entonces hay una selección, una participación más racional, en la medida de lo posible, ¿no? Si esta racionalidad puede chocar, puede confrontar con el voto clientelar, la clientela. Entonces, yo voto porque me prometieron arreglar los papeles para tener derecho a una casa, o porque me dieron un tinaco, o sea, unas láminas, ¿no? Porque me comprometí con él, me dieron algo a cambio y yo di mi credencial, y eso choca con la tendencia cada vez más racional de la ciudadanía, que conforme va conociendo, conforme también va teniendo una educación, entonces opta por una elección, una selección de la elección más racional, ¿no? Y al voto clientelar se suma el voto coaccionado. Claro, porque entonces vivimos en una sociedad en donde podemos encontrar graves carencias como el empleo, o graves carencias como municipios donde no hay drenaje, y entonces los operadores políticos ofrecen el drenaje, o los operadores políticos dicen: si gana el candidato, tú vas a conservar el empleo, tú vas a tener empleo, entonces tienes que votar por él. Hay una coacción, eso está penado por la ley, pero no hay mecanismos para identificar a ese operador político que está obligando a que la voluntad del ciudadano se cambie. Bueno, en este proceso electoral ha habido los descréditos, ¿no? Entonces, los descréditos también es una manera de ir obligando al ciudadano a escoger su preferencia electoral. ¿Qué quiero decirle? En la medida en que un partido desata una guerra sucia, puede haber un elector que diga: yo no quiero eso, y entonces lo rechazo. Yo tengo la impresión de que cuando la guerra es muy sucia, el electorado mexicano se hace a un lado y dice: no, a eso yo no le juego, por más de que sean aparentes evidencias de esto le oí decir, aquí está el contubernio, estaba ofreciendo dinero, cosas así que bien sabemos que pueden ser armadas, que pueden ser trucadas, y que entonces el impacto es inicial, pero el día de la elección puede cambiar. Ahora, esto en un escenario en donde Veracruz está inmerso en grandes problemas sociales, grandes problemas que pueden orillar a cambios en las preferencias electorales de algo que está pasando. Lo que quiero decir es, hay en sociedades europeas, por ejemplo la española, cuando se demostró que un atentado no venía del exterior, sino venía del interior, y que fue manipulado por un partido político, la sociedad votó en contra de ese partido político, y entonces, dijéramos, se le revirtió, coloquialmente diríamos, discúlpeme, le salió el tiro por la culata. Entonces, puede suceder eso en un ambiente de guerra sucia. Probablemente en estas elecciones va a aumentar el voto nulo, a pesar de que el voto nulo tenía su nicho de preferencia en las elecciones para diputados, en las elecciones intermedias, quiero decir. Ahora que hay una elección concurrente para gobernador y diputados,
probablemente va a existir un mayor voto nulo por la dificultad que existe para votar de manera correcta, precisamente porque hay partidos que van coaligados en la elección de gobernador. Candidatos con muchas caras. Con muchas caras. Mientras que en la elección de diputados, esas coaliciones se rompieron. Y al ciudadano que no está preparado, se le va a hacer común decir, si ya voté por gobernador para fulanito de tal, para estos 2 o 3 partidos, pues para diputado puedo votar por 2 o 3 partidos. O sea, eso va a ser muy sintomático porque eso nos va a demostrar, dijéramos, el nivel real de cultura política. Si aumenta mucho el voto nulo, la cultura política muestra su evidencia. Ahora, también podría ser que fuera por rechazo a los partidos y que entonces el voto nulo reflejara este rechazo, esta animadversión a la violencia. Y entonces nos está mandando un mensaje. Que nunca escuchan. Que unas veces los partidos no escuchan, otras veces las autoridades electorales sí escuchan y son las que promueven una reacción.